Mientras va poniendo la historia, le explico. Tenemos un tiempo de enfermedad, le estaba explicando, no sé por qué la otra computadora me ha botado, dice que no tengo derecho, que me pedía primero reconocer la cámara, reconocer el micro, reconocer todo, y después no me reconocía a mí. Cambié clave y nada. O sea, ni la primera vez que entraba a Team ha sucedido como esta vez. Mil disculpas. Bueno, le explicaba a su compañera que me decía la revisión anamnésica a qué parte de la historia se refiere. Y yo le explicaba el caso de un paciente que tenía 6, 8 horas de enfermedad con dolor en fosa ilíaca derecha. A la hora que le examinan, tocan el abdomen en el punto que une entre el ombligo y la espina ilíaca antero superior, entre los 2 tercios internos y el tercio interno de esa línea, y hay un dolor al rebote que se llama punto de McBurney. Eso indica apendicitis. Conclusión, el cirujano opera y saca el apéndice al paciente y el paciente sube a piso. Cuando sube al piso, el interno o el residente hacen la historia. Y el tiempo de enfermedad, las 12 horas que tuvo de dolor, es el tiempo de enfermedad. Cuando pregunto las funciones biológicas, son las funciones biológicas de esas 12 horas. No son después de que vino a la emergencia. Porque cuando vino a la emergencia lo operaron y ahora ya no tiene apéndice. Y ahora ya no le duele el apéndice. Si le duele algo, de repente le duele la herida por la cirugía. Entonces, todo lo que viene después de la hospitalización, de la intervención médica, es evolución, ya no es la enfermedad actual. Y la revisión anamnésica es de esas 12 horas. Otro ejemplo. Un paciente viene por una semana de diarreas. Y bueno, una diarrea aguda de 7 días. Se hospitaliza y el día que le hago la historia, ese día ya no tiene diarrea. O sea, o mejor dicho, sí, pues, hasta ese día está es el último día que tiene diarrea. Entonces, las funciones biológicas son de esa semana de enfermedad. Si me demoro un día en hacer la historia, de repente al día siguiente ya no tiene diarrea. Las funciones biológicas son de esa semana. Lo que pasó hace meses no es la revisión anamnésica por aparato del sistema. Es de esa semana de enfermedad. ¿Correcto? Si el paciente tiene 6 meses de enfermedad, los 6 meses de enfermedad hago la revisión anamnésica. Más fácil todavía. Las funciones biológicas son de revisión anamnésica prácticamente. O sea, por eso yo pregunto el apetito durante la enfermedad. No el apetito que tenía hace años, no. El apetito que tiene durante la enfermedad. La sed que tiene durante la enfermedad. Las deposiciones durante la enfermedad, etc. ¿Correcto? Y toda la revisión que hago es una revisión anamnésica para ayudar con datos positivos y negativos a centrar la enfermedad actual. El paciente, supongamos un paciente prostático, ¿ya? Y que tiene prostatismo típico, hace nicturia, orina con más frecuencia en la noche, el chorro urinario interrumpido, típico del prostatismo, orina por partes, goteo al final de la micción, igual prostatismo. Si este señor viene por su prostatismo y hace una retención urinaria, le ponemos una sonda Foley, sale la orina, él ya se siente curado. Pero, y él puede centrar su
su historia de enfermedad en el problema prostático. Sin embargo, el mismo paciente puede estar perdiendo peso varios meses, puede estar con dolor lumbar varios meses, puede estar con otros síntomas o un síntoma respiratorio o cardiovascular, etc. Pero cuando yo hago unidad entre pérdida de peso, prostatismo y dolor lumbar, puedo pensar en que sea un problema prostático maligno, un cáncer de próstata con metástasis a la columna, ¿correcto? Entonces, por eso es que la revisión anamnésica me sigue dando datos para que yo pueda, de manera sistematizada, ordenar los síndromes que puede presentar el paciente. ¿Queda claro ahora, doctora? Sí, doctor. Muy bien. Ahora, quiero revisar una de sus historias y a propósito de esa historia, revisar los temas que tienen que quedar claros en la rotación. Empecemos con la historia de su delegada. Doctor, una consulta. Dígame, doctora. En el caso también de la revisión por sistemas, ¿vamos a hacerlo en función a la sintomatología que nos indica el paciente o vamos a tener que hacer uno a uno los sistemas? Porque de acuerdo a lo que tenemos por parte de la teoría, hay que hacer evaluación de cabeza a cuello, aparato endocrino, tórax y todos los demás, ¿no? Entonces, vamos a verlo de acuerdo a el síntoma o la sintomatología que haya tenido el paciente y cuál es el que nos dé una mayor relevancia para la historia clínica, o tenemos que hacer de todos en sí. De todos. De todos, porque justo nos permite, si usáramos inteligencia artificial, hacer un checklist de todos los aparatos y sistemas para ver si alguno tiene que ver con el problema que tiene el paciente. Por supuesto que conforme pase el tiempo y sean expertos en historia clínica, ustedes rápidamente van a sacar datos positivos y negativos de la revisión anamnésica para completar su historia. Por ahora tienen que hacer preguntas ordenadas hasta que, y cualquier pregunta va a tener un sí o un no que puede sumar o restar a sus posibilidades diagnósticas de síndrome. ¿Queda claro? Sí, doctor. Bueno, y una cosa más para aclarar este punto. Y todo esto va a ser en base a lo que nosotros entrevistemos al paciente, ¿verdad? Por supuesto. Ok, Sea gracias. anamnesis directa, indirecta o mixta. Doctor, ya estoy presentando mi historia, no sé si se puede apreciar. ¿Sí? Veamos. Entonces, a ver, veamos su historia. ¿Puede leerla, doctora? Okay. Bueno, en el número de la historia clínica no le coloqué un número específico, sino le coloqué el número de la cama, que era la cama 32. Ya. En cuanto a la amnesia, Por ejemplo, allí, las historias clínicas tienen un número en cada centro. Sin embargo, si queremos ser el identificador más fácil de historia clínica, sigue siendo el DNI. Y por norma, dada en 2005, todas las historias deberían de estar identificadas con el DNI del paciente. De manera tal de que no existirían dos historias para un paciente o en cualquier centro a donde vaya, con mi DNI, ubican mi historia.
Muy bien, siga, doctora. Ok, en cuanto a lo que es la anamnesis, le puse de forma directa, ya que toda la información proporcionada en esta historia clínica fue en primera persona, de parte de la paciente. Ya. El servicio en el cual está internada la paciente es en el servicio de medicina interna. Estos Bien. datos son confiables debido a que la paciente se encuentra muy lúcida. El nombre de la paciente es Jacinta Pampa Canaza, tiene 32 años y es de sexo femenino. La fecha de nacimiento que nos mencionó en la historia fue el 11 de septiembre de 1971 y su lugar de nacimiento fue en el departamento de Puno. En cuanto a lo que es el DNI, no se acordaba debido a que la persona responsable fue la encargada de tener todos sus datos y su DNI. Y por ende no nos proporciona ese dato. En cuanto a la religión que ella profesa, es la religión católica y el idioma es que ella habla es el castellano, pero también habla el aymara y el quechua. En cuanto a su raza, es de raza mestiza. El grupo y factor sanguíneo que la paciente tiene es O positivo. El grado de instrucción que alcanzó es de secundaria completa. Su estado Un poco civil, raro que una persona con secundaria completa no se acuerde de su DNI, ¿cierto? si, o quizás no nos quiso dar ese dato. Ya. Entonces, el estado civil que ella tiene es de conviviente y su ocupación es, la paciente es vendedora ambulante, específicamente vende jugos de naranja. El domicilio que nos proporcionó solo nos dio el distrito, que es Santa Anita, la procedencia que era Puno, y tampoco no nos proporcionó el número de teléfono. En el caso de la persona responsable, nos dijo que era su hijo, que es Iván Pampa. El parentesco que tiene es su hijo. La fecha que ella ingresó al servicio fue el 10 de octubre del 2023 y la modalidad de ingreso fue por emergencia a las 7 de la noche. También la fecha de elaboración de la historia clínica fue el 12 de octubre del 2023 a las 11 de la mañana. Y el tiempo de enfermedad que está cursando actualmente es 7 días desde que se dio, ¿no? El episodio. La forma de inicio de la enfermedad fue brusca y el curso actualmente es progresivo. Los signos y síntomas principales fueron un adormecimiento de miembros inferiores, edema en el miembro afectado. También vamos a ver que en el miembro afectado, que es el pie derecho, se presenta, ¿no?, una úlcera necrótica y hay eritemas. En cuanto a lo que es el relato cronológico, vamos a tener que esta paciente es de 52 años, sexo femenino, y refiere que hace una semana hizo un objeto punzocortante. La paciente nos dice que este objeto es un tornillo cuando caminaba, pero ella no se dio cuenta. Ella no se percató de que había pisado este objeto hasta que su hijo le informa, ¿no?, que tenía un tornillo incrustado en el pie, y por lo cual va a la posta a recibir atención médica, y es en la posta en la cual le refieren por emergencia a una clínica donde le van a retirar el tornillo, le van a curar la herida, y es en la clínica donde le van a diagnosticar que esta paciente padece de una diabetes mellitus de tipo 2. Ya al pasar los días de la clínica la refieren al Hospital Hipólito Unanue y es actualmente donde ella está llevando su tratamiento. En este caso, la herida es ulcerosa, necrótica y hay edemas en el miembro afectado. Y nos comenta que esta herida va poco a poco mejorando, ¿no? En cuanto a lo que son sus funciones biológicas, en cuanto al sueño, ella tiene un sueño normal, aproximadamente en un día normal duerme unas 8 horas.
A ver, un ratito antes de que avance. Puede, a ver, fíjese, ¿ah? Los síntomas principales son adormecimiento, no dice dónde. Primero, 7 días de enfermedad. Inicio brusco. Entonces tengo día y hora que arranca la enfermedad, porque arranca prácticamente por la incrustación de un tornillo. Y el curso ha sido progresivo, perfecto. Y tenemos 4 signos o síntomas principales. Adormecimiento. Si este es un síntoma principal, en el relato cronológico describo cómo es ese adormecimiento, a qué le llama adormecimiento, en qué parte del cuerpo es el adormecimiento, a qué hora presenta el adormecimiento, qué factores aumentan el adormecimiento, qué factores disminuyen el adormecimiento, etc. O sea, en primer lugar, ¿a qué le llama adormecimiento? ¿Qué dice, doctora? O sea, yo tengo que agotar toda la semiología del síntoma principal. Y en el relato no aparece. Entonces, no, por si acaso, las críticas que le voy a hacer solo son constructivas, con un fin docente, ni se preocupen, porque están en entrenamiento. Entonces, son estudiantes porque todavía no saben, pero tienen que saberlo, porque la historia muestra toda nuestra capacidad, muchas veces. Entonces, nos van a evaluar con la historia. Entonces, no se olvide que si pone un síntoma, tiene que desarrollarlo. Luego habla de edema. Edema, ¿dónde está el edema en su desarrollo? No está. Si es síntoma principal, debe estar desarrollado. ¿Qué tipo de edema es? ¿Es un edema duro? ¿Es un edema blando? ¿Es un edema caliente, como sucede en una celulitis, ¿no? Como sucede en una herida infectada con inflamación? ¿Es un edema blando, como el día siguiente se levanta más o menos y en la noche otra vez está con el edema que es más o menos blando y frío? Entonces, el edema me va a servir y también me va a servir para evaluar si el edema es a cierta hora, es en una sola pierna, es en ambas piernas, es un edema de todo el cuerpo, es un edema generalizado, es un edema más que generalizado. Hay edema en el cuerpo, y hay edema en las conjuntivas, y el edema conjuntival, cuando examino las conjuntivas, se llama quemosis, ¿no? Y cuando hay edema generalizado, puede haber líquido en el pulmón, que es pleuresía, derrame pleural, y puede haber líquido en la cavidad peritoneal, que es ascitis. Entonces, miren que un solo síntoma debo agotarlo para poder evaluar bien a mi paciente. El otro tema es la úlcera necrótica, que sí la describe, que se inicia como una herida punzocortante, y es muy raro que alguien tenga un tornillo clavado en el pie y no se da cuenta el hijo. Eso indica que el paciente no sentía el pie. O sea, no había una buena sensibilidad en el pie. Y eso sucede en los diabéticos. Por polineuropatía diabética hay hormigueos, falta de sensibilidad, no sienten dolor, y se les mete un clavo y no se dan cuenta que están con un clavo en el zapato. Cosa que obliga siempre a tener mucho cuidado con ellos y decirles que cuiden mucho sus pies y que no solo revisen los pies, sino que pongan un espejo para ver
si su pie está sano. Y luego otro síntoma habla del eritema. Pero ¿dónde está el eritema en su relato? Entonces, en su relato solo aborda el tema de la úlcera necrótica, pero no agota los otros síntomas principales, ¿correcto? La otra cosa que no he podido ya revisar más, pero siempre la historia que hacemos, nuestros profesores de práctica la tienen que corregir y retroalimentar, porque si no, no me sirve. O si no, no aprendo, porque puedo cometer el mismo error varias veces. Cuando vamos a las funciones biológicas y ponemos 8 horas de sueño, puedo tener 8 horas de sueño, pero 8 horas en las que estoy totalmente intranquilo y mi sueño no es reparador. O puedo tener un sueño con apnea del sueño. O puedo tener un sueño roncando tremendamente, pero con sueño superficial. O puedo tener 8 horas de sueño y levantarme con más sueño y tener que dormir en la tarde. Entonces, no solo nos interesa el sueño, sino las horas, sino la calidad del sueño. Si se duerme rápido, si se despierta a medianoche, si completa 8 horas pero con sueño interrumpido, y si está el sueño interrumpido, ¿qué interrumpe el sueño? La sed, dice 2 litros, perfecto, con eso satisface su sed. Apetito, habría que ver cómo es el apetito, ¿no? Si come 3 veces, puede comer 3 veces al día, pero tiene un apetito voraz, desesperante, como sucede en algunas personas que les genera que coman mucho, suban de peso, y si tienen genes y herencia, van a ser una diabetes mellitus. Es raro que un diabético, que ella no sabía que era diabética, se ha enterado recién por la complicación. Orina 7 veces al día, nos interesa saber si es 7 veces al día durante el día, o son 7 veces en la noche. O sea, ¿qué régimen nictameral? Si orina 2 veces en el día y 5 en la noche, 4 en el día, 3 en la noche, casi todo en el día. ¿Y qué volumen de orina hay? Porque si hay mucho volumen, estaría con poliuria. Y si aparte de los alimentos recibe 2 litros de líquido, entonces puede haber algo de polidipsia. Y si acá hay mucho hambre, tendría polifagia, polidipsia y poliuria. Las deposiciones 4 veces a la semana, pero debemos describir cómo es esa deposición. Es 4 veces por semana, pero es deposiciones duras, con mucho esfuerzo, son bolitas, es como soga, es diarreica con moco, etc. Y el peso y talla es no la medida, sino la variación ponderal. O sea, ha perdido peso porque siendo diabética con estas complicaciones puede haber pérdida de peso o puede haber ganancia de peso. Si gana peso durante la enfermedad, tenemos que ver cuánto peso ganó en tantos días o cuánto peso perdió en 7 días. Si en 7 días una persona pierde 3, 4 kilos de peso, eso no es por pérdida de grasa generalmente, sino fundamentalmente por pérdida de líquido, ¿no? Por deshidratación en una persona que ya estaba de hematos. Y la talla, lo que nos interesa es si hay una variación de la talla. Si una persona de 50 años comienza a aumentar de talla, tiene un gigantismo, tiene un tumor productor de hormona de crecimiento probablemente o algo por el estilo, ¿no? Y si la talla disminuye, tendrá algún aplastamiento de algunos huesos que la está haciendo disminuir de talla. Sigamos, doctora. Entonces, y la revisión anamnésica, para la pregunta que hacía la doctora, es sobre estos 7 días. Pero en antecedentes debemos encontrar algunos datos más. Continúe, doctora. Está bien, doctor.
Bueno, en cuanto a lo que son los antecedentes generales, la vivienda en la cual ella vive es una vivienda mixta, ya que nos dice que es de material noble, pero el techo es de terril. El número de personas que viven en esta vivienda es de 3 personas, ella, su pareja y su hijo. El número de habitaciones que tiene esta vivienda es de 2, sí cuenta con agua potable. En cuanto al vestido y a la alimentación, no tenía muy entendido qué poner. En lo que es el trabajo, como ya lo había mencionado. Habría que ver si siempre ha vendido su jugo de naranja, ¿no? Ajá, nos dijo que la ocupación anterior era que era ama de casa. Entonces, este trabajo de ambulante habría que ver cuántos años tiene, ¿no? ¿Es 6 meses, 1 año, 10 años, 15 años? ¿Cuánto tiempo? ¿No? Okay. Y bueno, en cuanto a lo que es las condiciones socioeconómicas, es de clase baja. Nos dijo que en lo que es la crianza de animales, tiene un gato, y en cuanto a lo que es viajes recientes, no tiene ningún viaje reciente, ya que ella emigró desde Puno ya hace 10 años. Ya. En cuanto a lo que son los antecedentes fisiológicos, nos dijo que ella tuvo un parto autóxico. También el periodo de gestación de su madre fue de 9 meses y el parto fue atendido en su vivienda. En cuanto a lo que es la lactancia materna, no se acuerda. El desarrollo psicomotriz sí tiene buena habla y tiene buen control de sus esfínteres, pero no puede orinar debido a que los médicos le prohíben, porque no puede estar pisando el pie. En cuanto a su menorquía... Un ratito, doctora. Cuando hablamos del desarrollo psicomotriz, aquí nos interesa ver cómo el paciente ha desarrollado, ¿ya? O sea, ella, de hecho, debe tener buena capacidad lingüística, digamos, en el sentido de, porque habla 3 idiomas, ¿no? O sea, es trilingüe. Pero aquí, solo para centrar para los demás, se trata de definir en qué momento comenzó a hablar, ¿no? Si habla desde el año, desde los 2 años, los 3 años, sabe de eso, ¿no? O sea, es desarrollo, crecimiento y desarrollo. La deambulación, ¿desde cuándo camina, no? O sea, caminó al año y medio, 2 años. Muchos no lo saben. Si no lo saben, no lo saben. No se sabe. El control de esfínteres. Personas que tienen 10 años y no controlan los esfínteres. Y hay gente de 20 años que tampoco lo controla, ¿no? Entonces, el control de esfínter nos interesa saber desde cuándo controlan los esfínteres, ¿no? Si es que lo sabe, ¿no? Dice, yo desde que tengo uso de razón, yo los controlo. Ah, perfecto. La menarquia, perfecto. Inicio de relaciones sexuales, si se acuerda, perfecto. Si no, el régimen catamenial, ella ya debe estar en menopausia, y desde los 37 años. Curioso que desde esta época ya haya iniciado la menopausia. Las gestaciones, tenemos que poner el número de gestaciones, el número de partos, el número de abortos y el número de hijos vivos. Y si han habido hijos muertos. El uso de anticonceptivos, bueno, si hubo o no hubo, y el último parto fue hace 22 años. En cuanto a vacunación, nos interesa saber si recuerda qué vacunación ha recibido. Si no recuerda, ¿qué vamos a hacer? Por lo menos, influenza, neumococo y COVID, sí debería saber si ha recibido. ¿Correcto? Por ejemplo, en esta paciente, sí me interesa saber si es que recibió vacuna contra tétanos, porque un tornillo en el pie puede significar
la posibilidad de ingreso del Clostridium tetani. Muy bien. Seguimos. Antecedentes patológicos. Enfermedades de la infancia, niega. Bueno, si está segura, perfecto, si lo sabe, ¿no? ¿Y qué enfermedades de la infancia? Y en antecedentes clínicos nos interesa aquellos que sean positivos. En primer lugar, hipertensión que ha tenido hace un año, no no lleva tratamiento, tiene también antecedentes de hígado graso, muy característico de personas con sobrepeso y muy característico también de los diabéticos. No recuerda el tiempo, menos manos muy amarillas y escleras normales, manos amarillas. Con escleras normales, ella debe tomar bastante jugo de naranja y le debe sobrar carotenos. Y usted justo le pone pseudoictericia, hipercarotenosis. Perfecto. Es el diagnóstico correcto. Justo los que venden frutas y comen buena cantidad de frutas, muchas veces, sobre todo papaya, plátano, naranja, y les sobran carotenos, beta-carotenos, comienzan a hacer manos con palmas amarillas, que pareciera pseudoictericia, o le llaman pseudoictericia. Enfermedades infectocontagiosas, parece que no le he dado datos, a veces no recuerdan. Alergias, es importante. No es que no presenta, sino si ella sabe que ha tenido o no alergia. Antecedentes quirúrgicos, cesárea a los 22 años, perfecto. Ginecológicos, no tiene anotado. Transfusiones, aparentemente no, niega esto. Hábitos nocivos, no drogas, no tabaco, café una vez al día en las mañanas, se notó. Hasta aquí, algo que hayan notado que falta en su compañera, en la historia. Pregunta del examen. ¿Qué falta? Algo grosero que falta. Algo que hemos dicho que no puede faltar. Me contesto yo mismo. No, antes de los antecedentes debo hacer la revisión anamnésica por aparatos y sistemas. ¿De acuerdo? Si yo hago la revisión anamnésica por aparatos y sistemas, de repente me encuentro algunos otros datos que ayudan al diagnóstico de lo que ha pasado. O sea, por decir, este adormecimiento, seguro que lo iba a explicar mejor si hago una revisión de la parte neurológica, de la sensibilidad y todo del paciente en cuanto a sus extremidades y a los pies. Los diabéticos van haciendo polineuropatía, adormecimientos, hormigueos, y no sienten bien el pie y por eso se pueden hincar con un clavo y no sentir el dolor. Si reviso el área de la alimentación, puedo encontrar algo especial que explique la diabetes. Si reviso la parte, algunos datos endocrinológicos, también me va a ayudar, etc. ¿Está bien? Entonces, no se olvide de la revisión anamnésica por aparatos y sistemas. Se los digo porque van a encontrar incluso hasta docentes que no entienden la revisión anamnésica por aparatos y sistemas. Y vale la pena tenerlo claro. Antecedentes familiares. Seguimos, doctora. En lo que son los antecedentes familiares, nos refiere que su mamá sigue viva y que tiene 79 años y que ella sufrió de una colecistitis.
que tenía, bueno, como ella lo menciona, es que tenía piedras en la vesícula. Y, bueno, que el papá también sigue vivo, que tiene 80 años, y que nos dijo que anteriormente tenía una cirugía, pero no se acuerda qué cirugía tuvo. Y dice que el hijo tiene 22, pero que actualmente no sufre de ninguna enfermedad. Uy, caramba. Lo que es el examen físico, en el examen general, en sus funciones vitales, cuando la medimos tenía una frecuencia cardíaca de 96, en la frecuencia respiratoria era de 16 respiraciones por minuto, la temperatura según el Un momentito, un ratito, doctora, porque acá me han distraído con unas ambulancias. En antecedentes familiares hay un error muy frecuente. ¿La familia quiénes la forman? Porque la familia de ella, ¿quién es? Bueno, en este caso, la mamá, el papá y el hijo. No. Los únicos que no son. ¿Y el conviviente qué es? Una yapa. O sea, papá, mamá e hijo, ya. Que sea formal o no formal, pero esa es la familia. Ella, su pareja, o su parejo, y su hijo. Ellos son los tres, ya. Luego están los familiares. Pero ella no es una niña, hija de familia, porque a veces estamos centrados en lo que pasa en nuestra casa cuando somos jóvenes y nuestra familia es mi papá, mi mamá y mis hermanos, ¿no? No. Aquí la familia es digamos, el esposo, sea formal o informal, y el hijo. Entonces, no se olviden. Porque las enfermedades que tenga él, la van a afectar, el conviviente, la van a afectar a ella. La condición económica de su conviviente la van a afectar a ella. Las condiciones, los vicios de que tenga su conviviente la van a afectar a ella. El trabajo que tenga su conviviente la va a afectar a ella, etc. Porque es su pareja de vida, su conviviente, sea, digamos, casado o no. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, examen físico. Ok, en cuanto al examen físico, tenemos que la frecuencia cardíaca es de 96 latidos por minuto. Ya, momentito ahí, ¿no es cierto? El examen general comienza con la ectoscopía. ¿Qué hay a la ectoscopía en ella? En la ectoscopía solo su fascia no era patológica, y bueno, en cuanto a lo que es la piel, solo presentaba medio amarillenta, pero creo que es por la hipercarotinosis que tiene. Ya, pero... edema en el miembro inferior derecho. Ya, eso pues tiene que estar. O sea, es normal que yo encuentre una persona con la piel amarillenta, es normal que yo encuentre una persona con una pierna hinchada, con un pie hinchado, ¿correcto? Entonces hay que poner la ectoscopía porque en pocas palabras me puede decir qué está pasando con el paciente. Y luego vienen ya las funciones vitales que están muy bien tomadas y nos está revelando que hay hipertensión, y
peso y talla que debe hacerse con la balanza, ¿no? Y sacamos el índice de masa corporal que saben calcularlo todos ustedes, supongo, ¿no es cierto? ¿Qué peso sobre talla al cuadrado? Estado de conciencia, Glasgow 15, perfecto. Estado de hidratación adecuado. Esto es el resumen de lo que ya evaluaron, pero no dice qué encontraron. Me explico. Se trata fundamentalmente que digan por qué está en buen estado de hidratación o en adecuado estado de hidratación. O sea, ¿cómo está la piel? ¿Hay signo de pliegue? ¿Cómo están las axilas? ¿Están húmedas? ¿Cómo está la mucosa oral? ¿Está seca? ¿Cómo está la mucosa conjuntival? ¿Está seca? ¿Cómo están los globos oculares hundidos? ¿Cómo está? O sea, todos los datos que me permiten llegar a la conclusión de que la hidratación está buena, regular o mala. Pero cuidemos las palabras, porque adecuada es adecuada ¿a qué? ¿A qué se ha adecuado su hidratación? Porque puede estar deshidratado en relación a la poliuria que tiene, digamos. Pero lo que tenemos que manejar es datos que nos den objetividad. La nutrición. Ella, si tuviéramos el peso y talla, seguramente puede tener sobrepeso, no sé, no sabemos. O puede tener peso bajo. ¿Cómo sé que la nutrición está bien? ¿Cómo evalúo el estado de nutrición? ¿Lo han aprendido o no? Porque tienen que aprenderlo. ¿Índice de masa corporal, doctor? Un dato es el dato antropométrico, ¿no? Si una persona mide 1,80 m y pesa 40 kilos, tiene una desnutrición severa. El dato antropométrico, donde entre 23 y 25 de índice de masa corporal nos indica cierta normalidad. Pero además me interesa ver cómo está el tejido celular subcutáneo, cómo está el trofismo de la piel, faneras, músculos, la presencia o no de la grasa en zonas típicas como la bola de Bichat, los relieves óseos, las características de las mucosas. Cuando hay una desnutrición, las mucosas cambian, etc. Entonces, y tengo también el pliegue cutáneo que se toma en el brazo, en el antebrazo sobre todo, y que nos permite saber si hay el nivel de grasa adecuado para una persona. Y eso no, entonces todo eso lo sumo y tengo el estado de nutrición. Entonces, las facies dicen no patológica, ¿ya? La actitud, ¿qué actitud tiene? Si es una paciente que está sentada, semisentada, ¿en qué actitud está? El estado constitucional, ¿qué constitución tiene? La piel y faneras, eritema, úlcera, ¿pero dónde? Se tiene que describir en la planta del pie. Tejido celular subcutáneo, edema grado 1, ¿en dónde? ¿Todo el cuerpo o solo en la pierna, pie? Osteomioarticular, no es para que me pongan no patológico, eso me lo pondrá el especialista. Ustedes tienen que poner la evaluación osteomioarticular, cómo está, digamos, cada articulación, si es que hay aumento de tamaño, si es que la movilidad es adecuada y si es que hay limitación o dolor. En el sistema linfático no hay ganglios palpables. Yo le aseguro que sí hay ganglios palpables. ¿Ya ha buscado ganglios en la región inguinal? ¿Le han enseñado a buscar ganglios? Sí, dígame. No palpamos la región inguinal, solo
porque la paciente tampoco no dejaba mucho que la toquen y por eso tampoco no se pudo hacer el examen regional. Ya. En ese caso, doctora, se pone eso. O sea, ¿a dónde quiero llegar? A que nosotros lo que ponemos en la historia existe. Es real y es objetivo. Entonces, si el paciente no permite que palpe ganglios, entonces no sé si tiene ganglios palpables o no. ¿Por qué les digo esto? Porque en una junta médica nos pueden presentar algo, entonces no podemos tomar decisión. O yo puse en la historia que no había ganglios palpables y el paciente luego, digamos, en un problema de demanda contra el médico, encontramos que hay ganglios inmensos en la ingle y que era un linfoma con diabetes. Pero como yo no palpé, yo pensé que no hay. Cuando el juez me llame, me va a decir, oye, usted dijo que no había ganglios. O sea, es diferente que yo ponga. El paciente no colabora para examinar ganglios en la región inguinal. He examinado ganglios en el cuello y no hay. He examinado ganglios en la axila y no hay. He buscado ganglios epitrocleares y no hay. He buscado ganglios epicondilios y no hay, pero no he llegado a examinar ganglios a nivel inguinal. ¿Y por qué se lo digo? Porque a nivel inguinal casi todo el mundo tiene ganglios. Pálpense un rato en su casa y van a ver que tienen pequeños ganglios en la región inguinal. En el cuello también suelen haber algunos ganglios pequeñitos, sobre todo debido a un problema infeccioso respiratorio. Se desarrollan algunos ganglios que pueden estar retroauriculares o que pueden estar en la región submandibular y por el esternocleidomastoideo, etc. ¿Está bien? Sigamos, doctora. Pasemos, como en el regional no ha habido la colaboración, con estos datos podemos llegar a diagnóstico por síndromes. En la extremidad vimos, llegó a ver el pie, ¿no? Sí, doctor, sí, lo llegamos a ver. Ya. Muy bien. Diagnóstico por síndromes. No, hasta ahí llegué, doctor. Hasta el examen general. Ya. Ya, ahí nomás que ponga síndromes. Ahí vamos a revisar. A ver. ¿Qué síndromes tiene esta paciente? ¿Qué dice, doctora? ¿Qué síndromes ha encontrado hasta acá? Diabetes mellitus, hipertensión arterial. Esos ya son diagnósticos nosográficos. El paciente viene por un síndrome fundamental, o varios, ya. ¿Cuál es el que nadie me puede discutir que existe? El síndrome metabólico, doctor. Bueno, el síndrome metabólico es evidente, ¿sí? Pero no es el que la trae a la paciente. A la paciente le trae una complicación. A la paciente le trae la úlcera necrótica, ¿cierto? O sea, hay una úlcera necrótica en el pie. O sea, eso en términos generales se llama pie diabético. Pero
lo que hay es una úlcera traumática, ¿no? Hay una úlcera necrótica. Hay un síndrome metabólico evidente. ¿Qué otro síndrome hay? Hay un síndrome neurológico manifestado por el adormecimiento. Y ese adormecimiento es por polineuropatía. Y por la polineuropatía permitió que se clave el tornillo en el pie. ¿Se da cuenta? Si yo pongo el síndrome metabólico, el síndrome neurológico y el síndrome de... hay un síndrome hematoso también y hay una úlcera necrótica, todos estos 4 síndromes están permitiendo o atrajeron al paciente. En la parte anatómica tenemos un problema en el pie, ¿no es cierto? En la parte etiológica no lo tenemos claro, puede ser metabólico. Y en el nosográfico sería diabetes mellitus y pie diabético, úlcera necrótica en diabético, un pie complicado por la diabetes y una polineuropatía diabética y una hepatopatía probablemente metabólica por hígado graso. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Es que si ustedes van juntando la información que tenían del paciente, y aparte hay un síndrome cardiovascular caracterizado por hipertensión arterial. Y si evaluamos análisis, probablemente nos encontremos también con una nefropatía diabética. Entonces miren todo lo que podemos encontrar y todavía no hemos pedido análisis, ¿eh? Solo hemos visto la anamnesis y todavía no hemos hecho todo el examen completo del paciente. Entonces, lo importante es tener los ojos bien abiertos para que nosotros podamos utilizar toda la información para lograr llegar a un diagnóstico por síndromes, llegar al diagnóstico anatómico, buscar la etiología y llegar al diagnóstico nosográfico que nos va a permitir evaluar, tratar al paciente para recuperarlo. ¿Está claro? Muy bien, doctora. En el ejercicio, vamos a tener que seguir haciendo estos ejercicios durante todas sus rotaciones para que ustedes desarrollen las competencias que les permitan llegar al diagnóstico y luego al tratamiento. Stephanie Huertas, ¿puede presentar su historia? Sí, doctor, le puedo presentar lo que tengo porque no lo he terminado. Ya, lo que tenga. En cualquier momento que tengan una pregunta, interrumpen nomás y la aclaramos, por favor. Sí, se logra ver, ¿verdad? Sí. Ok. En este caso tenemos un paciente que, bueno, primero los datos, la entrevista ha sido directa al paciente. Es un paciente que se encuentra en el servicio de nefrología en el IESA del Hospital Regagliati. Los datos son confiables, sí, ya que el paciente cuenta con un LASGO de 15. Aparte también, ahora que sigamos revisando, vamos a ver que es una persona con estudios superiores y bueno, en ese momento se encuentra orientado. El nombre del paciente es Esquén Cristiano Luis, tiene 56 años, es del sexo masculino. La fecha de nacimiento es el 22 de agosto del 67. Su lugar de nacimiento es Motupe, en Lambayeque. Sí nos puedo brindar el número de DNI como vemos. La religión es católica, el idioma que habla es el español, es de raza mestiza, el paciente desconoce su grupo sanguíneo.
El grado de instrucción, como mencionaba, es superior universitario, en su estado civil es casado, de ocupación abogado. El domicilio, él vive en la avenida Buenos Aires 112, en el 112 en Chorrillos. La procedencia es de Lima. No recordaba su número telefónico. Con respecto a la persona responsable, bueno, él mismo indicaba que daba la autorización para todo lo que se le realizaba, por lo mismo que estaba orientado y veían que su Blasco era de 15, pero también quien iba constantemente a frecuentarlo y a estar al tanto de su estado de salud era su esposa. La fecha de ingreso del paciente fue el 1 de octubre del presente año. Ingresó por el servicio de emergencia a las 10 de la mañana. La fecha de ingreso a hospitalización fue el día 10 de octubre a las 10:30 de la mañana. Y bueno, la fecha de elaboración de esta historia clínica que corresponde al día 17 del presente mes. También un aproximado de las 10 de la mañana que se le realizó la entrevista al paciente. Dentro del tiempo de enfermedad, de acuerdo a lo que refiere el paciente, es de 18 días, la forma de inicio insidioso y el curso es progresivo. Los signos y síntomas principales manifestados por el paciente fueron fiebre, dolor torácico y dolor en la zona del catéter, ya que el paciente cuenta con un catéter para diálisis. Bueno, en lo que respecta al relato cronológico, inicia el día 29 de septiembre, en el cual el paciente refiere que presentó fiebre durante toda la noche, tomó una pastilla paracetamol y la fiebre disminuía, pero con el pasar de las horas nuevamente volvió a presentarse. También refiere que presenta escalofríos. El día 1 de octubre refiere el paciente que va a emergencias porque presentó un dolor torácico en el lado izquierdo, calificando el dolor entre un 8 o 9 de 10. El paciente refiere que es un dolor de tipo opresivo, de manera inicial, y con el transcurso de las horas se vuelve un dolor punzante. No refiere que haya presentado irradiación. Además, menciona también que este dolor se ha presentado en otras oportunidades, sobre todo cuando el paciente recibe hemodiálisis, pero no fue con tanta intensidad como se dio en ese momento por el cual el paciente se acerca a emergencias. Además, también refiere que presenta un dolor leve en la zona del catéter de diálisis, que inició desde ese día que el paciente ingresa a la emergencia. El dolor, según lo que refiere, es un dolor localizado en la zona de punción, que en ese momento presentaba un dolor de 4 de 10, de tipo quemante. Menciona que no era irradiado y que disminuía cuando se colocaba algo frío sobre la zona o alrededor del catéter. Se mantuvo en emergencia durante 10 días, donde se le realizaron diferentes exámenes, además de infunden 2 paquetes globulares debido a que presentó una hemoglobina de 8 miligramos por decilitro. Además, continuó recibiendo hemodiálisis 3 veces por semana, como es de costumbre, ya que es algo constante en el paciente. Y el día 6 de octubre fue trasladado al área de nefrología. Refiere que le retiraron el catéter que estaba ubicado en la zona clavicular izquierda y le colocaron hacia el lado derecho. Luego nuevamente realizan una intervención el día 13 del 10, ya que le retiran nuevamente el catéter nuevo que le colocaron, y le vuelven a colocar uno, pero ya en la zona femoral derecha, donde refiere, según refiere, esto fue por indicación médica, no le dieron una explicación exacta de por qué le hicieron el cambio, pero sí, en el momento que conversé con el paciente, indica que había empezado a sentir algunas molestias, sobre todo cuando empezaba la hemodiálisis. Dentro de las funciones biológicas, bueno, a ver, con respecto... hasta acá nomás, hasta ahí nomás. ¿Tienen claro, se entiende claro qué ha pasado con el paciente y su tiempo de enfermedad? Solo nada más por la parte académica, doctora, hay un pequeño error, ¿ya? Pero por ahora no hay problema. Los síntomas principales son fiebre, dolor torácico y dolor en la zona de catéter, pero tenemos que decir en dónde está el catéter porque si no, no sabemos qué parte duele, ¿no? Es un catéter en la zona clavicular izquierda. Cervical izquierda. ¿Cervical o Okay. femoral? No, en el primero es la clavicular izquierda, del lado izquierdo. La cervical izquierda, ya. Entonces, miren, este paciente ingresa el 1, ¿no? Así es. Entonces, del 1 hacia adelante, ya no es la enfermedad actual,
sino la evolución intrahospitalaria. Ok. ¿Correcto? Entonces, Ujú. cuando nos describe, ya nos está describiendo la evolución del paciente. Incluso nos ha explicado cómo ha cambiado la evolución y que le han puesto un catéter en el lado cervical derecho y después le han puesto uno femoral, que es un lugar donde le va a durar más y lo vamos a poder dializar desde ahí. ¿Ya? Entonces, mucho ojo que la enfermedad actual termina el día que ingresa el paciente y el resto ya es evolución. Entonces, la fiebre, dolor torácico y dolor en zona de catéter, por eso son los síntomas también tomados. Lo que falta es siempre sacarle toda la semiología a cada uno de los signos o síntomas principales. La fiebre, definir hasta qué nivel llega, la fiebre, definir si la fiebre es en agujas, si es una fiebre que hace una meseta, es una fiebre que calma y reaparece, si es que la fiebre está precedida de escalofríos o los escalofríos no tienen que ver con la fiebre, si la fiebre cae en crisis o cae en lisis, han revisado fiebre seguro ustedes en sus libros, si después de la fiebre hay diaforesis, y si la diaforesis es generalizada o parcelar, y si la fiebre solo cae con medicamentos y cuánto tiempo después reaparece, ¿no? El dolor torácico, cuándo comenzó y cómo se ha mantenido este dolor, porque ha llegado hasta 8 o 9 en la escala de 10. Si dolía, ¿qué factores aumentaban el dolor torácico? Ya lo ha descrito uno de ellos. Uno de los que aumentaba el dolor torácico era la propia diálisis, ¿no? Si es que ese dolor aumentaba con el esfuerzo, con la respiración, con la tos o algo por el estilo, y qué factores aliviaban ese dolor torácico. También ha descrito su compañera que no había irradiación, y también eso es un dato que, si es negativo, también nos ayuda para hacer diagnóstico. Y por último nos describe que hay un dolor leve a moderado en la zona del catéter, que nos está indicando alguna inflamación a nivel venoso en la zona de acceso vascular para realizar la diálisis. Muy bien, doctora. Funciones biológicas. Ok, doctor. Una cosa para quedar en claro. Entonces, el tiempo de enfermedad en este caso correspondería a 2 días por el paciente, ¿verdad? Porque sería el motivo de ingreso para emergencia. Así es. Ok, ¿y cómo colocaría esos otros 15 días? ¿O coloco 2 días de tiempo de enfermedad y aparte pongo 15 días de evolución? Así es. Cuando usted Ok, revisa la historia, todo el resto está en diferentes hojas de evoluciones diarias de los demás médicos. correcto, doctor, gracias. Bueno, respecto a las funciones biológicas, con respecto al sueño, el paciente refiere que se da por ciclos de 3 horas, en 3 oportunidades o 3 veces durante el día. Una pregunta. Sí, ¿Quién es el doctor. dueño de la historia? ¿El centro médico, el hospital, el Estado, el paciente, el médico tratante, el juez? ¿Quién es el dueño de la historia clínica del paciente? Bueno, se supone que está bajo cargo del área de estadística del hospital. No. ¿Qué dicen sus compañeros? ¿Quién es el dueño de la historia? El paciente, El doctor. paciente, doctor. El paciente, pues. O sea, y está en la ley de salud, por si acaso. ¿Ya? Entonces, no se olviden de eso. El dueño de la historia es el paciente. Quien la custodia es el centro médico donde se atiende. Entonces, si mi paciente se atiende en mi clínica, yo tengo que cuidar la historia, porque esa historia no la puede agarrar un periodista y publicar todo lo que dije yo. ¿Correcto? Es privada, es confidencial. Entonces nadie puede agarrar mi historia y abrir y leer y no. Nosotros, porque se trata de que estamos en formación, nuestros alumnos,
acceden a la historia, el interno de todas maneras, el médico ni vuelta que darle. Pero siempre respetando esa confidencialidad. ¿Está bien? Muy bien, doctora, sigamos. Ok, con respecto a las funciones biológicas, tenemos que respecto al sueño se da por ciclos en 3 oportunidades durante el día. El tiempo total del sueño es de 9 horas. No lo coloqué aquí, pero según lo que refiere el paciente es que sí descansa, o sea, es un sueño reparador. Ya. Con respecto a la sed, refiere que se mantiene normal, tiene una ingesta diaria aproximada de 1 litro. Respecto al apetito, menciona que hay pérdida parcial, pero igual él ingiere 3 comidas al día. Muy bien. Con respecto a la orina, menciona que tiene una frecuencia de 4 veces por día con un volumen total aproximado de 800 cc. Es de color amarillo claro, no presenta sedimentos, tampoco rasgos de sangre. Respecto a la deposición, normalmente ocupa 2 veces por día, un aproximado de 400 miligramos en total, y es de consistencia blanda, color marrón claro, no presenta dificultades para ocupar. Con respecto al peso, el paciente menciona que pesa 61 kilos y no refiere variaciones de peso respecto a la fecha de ingreso. Con respecto a la talla, bueno, es conservada, ¿no? Mide 1,59. Bueno, en la revisión de aparatos y sistemas, en los síntomas generales, en el momento el paciente no refería fiebre, tampoco escalofríos, menos dolor en la zona de punción del catéter, es decir, en esta nueva zona donde le habían colocado, que era el catéter femoral. Ahí un ratito. Justo usted hizo la pregunta. Dijo, la revisión anamnésica por aparatos y sistemas es de los 2 días de enfermedad. Fíjese que usted está sacando datos que son verdad. El día que usted ha hecho su historia, encuentra esto, que no presenta fiebre ni escalofríos, pero ya es la evolución. ¿Se da cuenta? Sí. O sea, ese día que usted ha hecho la historia, esos días que ya está ya no tiene ni fiebre ni escalofríos. Entonces no puede contradecir mi revisión anamnésica a mi enfermedad actual. Pero ¿por qué la contradice? Porque hemos juntado con la evolución. Entonces, al juntar con la evolución, hago la revisión de la evolución, la revisión anamnésica de la evolución del paciente. Y no es eso lo que buscábamos, sino de los 2 días de enfermedad, en donde sí hay fiebre y sí hay escalofrío, también creo que había, ¿no? Entonces, claro. está bueno. Pero es un poco difícil encontrar en ese caso, ¿no? Porque el área donde yo me encuentro es un área de hospitalización. En todo caso, una enfermedad a tiempo real respecto a la enfermedad actual la podemos ubicar en un área de emergencia. En el piso donde me encuentro, usualmente llegan pacientes que ya tienen días hospitalizados. Doctora, no se preocupe. La enfermedad actual sigue siendo la misma. Ah, ok, doctor. Entonces, en este caso, hasta el momento que usted llegó al hospital, ¿qué síntomas tenía? ¿Correcto? Porque el paciente le va a decir, no, hoy día estoy bien, ¿ah? Hoy día no tengo fiebre. Hoy día, es más, el día que usted lo examina, de repente ya ni siquiera tiene ese catéter. Está con otro catéter y llegó a otro lugar. ¿Correcto? Claro, ese ya lo había movido. Ya, eso es lo que quiero que grabe. No se trata de, digamos, de defender nuestra posición, porque los datos que ha sacado usted son ciertos y está bien, pero no corresponde a la revisión, sino a la evolución. ¿Está bien? Claro, también la historia la tenías antes de lo que me mencionó. Por eso también quería tener claro el hecho, ¿no? Si la revisión por aparatos y sistemas era respecto al día que le entrevistábamos o al tema de enfermedad, ¿no? Perfecto, pero si ya quedó aclarado, eso es buenazo, ya sabemos. Sigamos con los antecedentes. Ok. Hasta ahí había llegado, doctor, hasta la revisión por aparatos y sistemas. Luego lo demás no lo he terminado. Ya, doctor. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o presentar alguna historia, algo que no les haya quedado claro dentro de las teorías o dentro de las prácticas? Entonces, si no hay preguntas, ¿qué hora es?
nos quedamos acá. El examen lo tomamos el lunes a las 12 del día en el auditorio 2 del Hospital Rebagliati, que está debajo de la capilla del hospital. ¿Está bien? Estudien y espero que se hayan aclarado algunas dudas sobre estas competencias que van a seguir perfeccionando conforme vayan haciendo las rotaciones y aprendan a hacer examen regional. El examen general ya lo tienen que tener claro y van aprendiendo los exámenes regionales gradualmente y van completando sus historias. El diagnóstico por síndrome, siempre hagan el ejercicio y discutan con sus profesores de práctica, porque en síndromes no debemos fallar. Cuando yo encuentro un síndrome histérico, el paciente está histérico siempre. No es probablemente, está histérico. El que está anémico, tiene un síndrome anémico, está anémico siempre. ¿Sí? Ana Isabel, ¿algo quería decir? No. Sí, doctor, tengo una pequeña consulta, discúlpenme que lo haga tan, cuando estemos terminando. Doctor, he visto que mis compañeros han dejado algunas partes de la historia clínica en blanco. ¿Eso está permitido? O, por ejemplo, en mi caso, mi paciente, algunas cosas que no lo mencionaba, no se acordaba, yo le pondría no refiere o niega en ese caso para no dejarlo vacío. ¿Está bien ello, doctor? ¿O puedo ponerle una rayita para en donde el paciente me dice que no, o no aplica, ¿no? En todo caso. Bueno, puede darse las dos cosas. Que el paciente, por decir, régimen catamenial, y es una paciente que tiene 80 años, no aplica. O que el paciente no colabora. Y si no colabora, simplemente pongo que no colabora. O que el paciente no recuerda. Si no recuerda, ¿qué vamos a hacer? Hay muchos de ustedes que no deben saber si le han puesto vacuna, difteria, pertusis y tétanos cuando recién nacieron y después al año y a los 3 años, sabe Dios. No recuerda. No recuerda. Pone que no recuerda. No quiere hablar del tema. No quiere hablar del tema. Una que anota que no. O sea, la idea es que pongan lo real. O sea, no puedo tampoco decir llenar espacios con suposiciones. No. Todo lo que escribo es algo que es real, sobre todo basado en la, digamos, en la anamnesis dada por el paciente. Yo solo ordeno de manera sistemática y cronológica la anamnesis. El responsable es el paciente. Si el paciente me dice puras mentiras, va a salir una historia de mentiras. Yo sí soy responsable de los hallazgos en la historia, en el examen, porque es lo que yo he examinado. Si yo encuentro hipertensión, eso lo examiné yo. Si yo encuentro taquicardia, lo encontré yo. Encuentro polimnia, encuentro bradipnia, etcétera. Todo eso lo voy encontrando yo con mi examen y mi estetoscopio, mi tensiómetro y otros equipos complementarios. ¿Queda claro? Sí, doctor, está claro. Muchas gracias. Muy bien. Sigan estudiando y Doctor, nos vemos el lunes. doctor, una consulta más, disculpe. En la parte Diga. donde dice funciones biológicas,
¿Es con respecto a la evaluación actual que tenemos del paciente o se refiere también a su enfermedad? Porque, por ejemplo, en apetito puede ser que de repente, antes que llegue a la emergencia, de repente estaba anoréxico, ¿no? Y por ahora no, ¿no? Mire, enfermedad actual, revisión anamnésica, enfermedad actual, funciones biológicas y revisión anamnésica, todas son solo sobre el tiempo de la enfermedad del paciente. O sea, todas están en ese paraguas. O sea, si tiene 10 días de enfermedad, mis funciones biológicas son de esos 10 días. La revisión anamnésica de esos 10 días. ¿Correcto? Porque luego ya se modifica todo. Como les decía, o como han visto, este paciente, por ejemplo, venía por un dolor en el catéter que tenía en el lado izquierdo del cuello. Pero el día que le hacen la historia ya estaba con dolor del catéter que le habían puesto en el otro lado o en a nivel femoral. El paciente puede venir con una semana de diarrea y el día que sube al piso y le hacen la historia, está estreñido. Entonces, cuando no tenemos este cuidado, en las funciones biológicas sale, viene por diarrea de una semana, funciones biológicas, heces, estreñido. Ya no cuadra, ¿no es cierto? Porque ya estoy haciendo las funciones biológicas de la evolución. Entonces tenemos las funciones biológicas y la revisión anamnésica son solo de la enfermedad actual. Todo lo que pasa después se llama evolución intrahospitalaria. El paciente que les decía con apendicitis entró a la emergencia, lo operaron y cuando sube a piso ya ni siquiera apéndice tiene y ya no le duele el apéndice, sino le duele otra cosa. O ya no tiene ninguna molestia, está por alta. Muy bien, entonces aquí nos quedamos. Buen fin de semana, estudien mucho. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.